Bienvenidos a ESPN Report. Hoy recurrimos al archivo, a la memoria, a ese dicho de que recordar es vivir, con una figura argentina que se dedicó a regar talento por todo el continente. En Ecuador es inolvidable. Hablamos de Carlos Alfaro Moreno, el jugador que se vistió de torero para hacer crecer al Barcelona. Hoy en ESPN Report con Daniel Pérez. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una semana más de nuestro ESPN Report. Y siempre decimos que es un programa especial, esta vez más que especial porque nos acompaña aquí precisamente en nuestros estudios Carlos Alejandro Alfaro Moreno, algunos lo conocen como El Beto. Ya más adelante vamos a tener tiempo de hablar de la anécdota por qué El Beto, pero su actualidad tiene que ver con el fútbol, muy ligado al fútbol ecuatoriano, al Barcelona de Guayaquil sobre todo, y por supuesto es argentino, jugó en Independiente. Bueno, vamos a hablar de muchos temas con este ex jugador y ex goleador, hoy por hoy formador de talentos, empresario, bueno, muchas facetas. Carlos Alfaro Moreno, bienvenido a nuestro ESPN Report. Y bueno, primero la actualidad de Carlos Alfaro Moreno, a qué se está dedicando, cómo le está yendo en su vida después de retirado hace ya casi 8 años. Bueno, Daniel, muchas gracias por invitarme, un gusto. Siempre lo seguimos a través de la señal de ESPN y en Ecuador. Y bueno, estoy ligado a los medios de comunicación desde prácticamente el día que me retiré, en agosto, va a ser 8 años, del 2002. Trabajo en RTS, un canal a nivel nacional, de los más importantes del Ecuador, con noticiero, 7:30 de la mañana y 10:30 de la noche, todos los días, y el domingo con el resumen de la jornada. Y además también los mediodías de 12 a 1 en Superco 800, radio también a nivel nacional, con un programa que se llama Fútbol y Gloria. Bueno, colega 100%, pero tiene que ver también mucho con formar valores, ¿no? Tienes la escuela, cuéntanos algo de la escuela Alfaro Moreno allí en Guayaquil. Bueno, en realidad esto de los medios de comunicación yo no lo soñaba cuando me retiré, se fue dando con respecto a la imagen que uno dejó y muy ligada al Barcelona. Pero sí, algo que sí soñé y planifiqué mucho desde antes de retirarme fue el trabajar en las divisiones formativas, algo en el Ecuador que no estaba muy desarrollado. Y bueno, hicimos una academia de fútbol muy grande, muy importante. Estamos manejando aproximadamente 3.500 chicos a nivel nacional, con 120 personas trabajando en esta empresa, que tiene academia en muchas provincias del Ecuador, inclusive en las Islas Galápagos, en la isla San Cristóbal. Bueno, definitivamente mucha gente. Y también, por supuesto, de allí, de esa escuela, han salido algunos jugadores que incluso Alfaro Moreno ha traído acá a la Argentina. Vamos a tener tiempo también a hablar de eso. Ecuador, un país que usted conoce mucho, por supuesto, lo recibieron de buena manera, tuvo 3 pasos por este club grande como es Barcelona. La selección ecuatoriana, una selección que después de 2 ciclos exitosos con colombianos a bordo, Hernán Darío Bolillo Gómez, Luis Fernando Suárez, se quedó afuera de la cita mundialista en Sudáfrica, pero que tiene ilusiones renovadas y un timonel colombiano está muy cerca, que es Reinaldo Rueda. Primero, lo que pasó, todo el proceso, cómo se vivió de adentro, sobre todo el tema Bolillo Gómez, que prácticamente, no digamos que revolucionó el fútbol en Ecuador, pero sí le dio cierto toque de distinción y de identidad para llegar a una cita mundialista por primera vez en la historia, a 2002. Exactamente, esa profesionalización del fútbol ecuatoriano se fue dando en forma paulatina, de la época de Dusan Drašković, el paso del Pacho Maturana, y justamente el Bolillo Gómez apuntó donde más necesitaba el futbolista ecuatoriano, trabajar mucho en su autoestima. La parte física, nosotros que conocemos mucho y de hace tiempo el fútbol ecuatoriano estuvo siempre, la gran potencia, el gran vigor que tiene de por sí, por naturaleza, el futbolista ecuatoriano, le adhiere el Bolillo Gómez esa dosis de autoestima elevada, esa motivación, el armado de un gran grupo humano que termina siendo no solamente clasificando mundial por primera vez y segunda vez, hablamos de Corea-Japón 2002 y de Alemania 2006, sino que además haciendo una gran eliminatoria. Ecuador llegó a terminar segundo en la eliminatoria, haciendo de Quito un reducto inexpugnable, se ha hecho valer muy bien la condición de local y si bien la altura estuvo siempre, Ecuador ha basado su gran solidez, como digo, en los futbolistas que hoy tiene en el primer mundo, como Antonio Valencia, Cristian Benítez y muchos más, ¿no? Sí, yo creo que mientras vemos imágenes de la eliminatoria, la más reciente, en la que Ecuador se queda fuera, nuevamente muy cerca, igual que Colombia, del 5º puesto para ir al repechaje frente a Costa Rica, me parece que el tema de la altura siempre se va a hablar, que la altura es importante, sí, pero a la altura hay que ayudarle con buenos jugadores. ¿Por qué?
cuando Bolivia coincidió con una muy buena camada de jugadores, Marco Sandy, Cabezón Sánchez, Diablo Echeverri, Jaime Moreno, en el 94 llegaron al Mundial, también ayudado por la altura, pero sin buenos jugadores la altura no sirve para nada. Y creo que ustedes habló del fútbol ecuatoriano, por supuesto. llevó precisamente a formar un buen plantel en las dos eliminatorias para que la altura fuera realmente algo clave. Exactamente, y te digo, estás mencionando bien, porque yo también soy ecuatoriano, ¿no? Por la cantidad de años que llevo y tengo hijos ecuatorianos, pero realmente es así. Ecuador ha tenido una cantidad de futbolistas que han hecho historia, han escrito la historia dorada del fútbol ecuatoriano con la clasificación y con muchos futbolistas triunfando en Europa. Hoy está Jefferson Montero, un chico de 20 años en el Villarreal de España, en el primer equipo. Antonio Valencia, insisto, en el Manchester United, y muchos más. Estoy convencido que cada vez se van a ir más. Se ha desarrollado mucho el fútbol ecuatoriano, el futbolista ecuatoriano ha creído también en la profesionalización de esta carrera hermosa y evidentemente conjuntando a lo que ya tenían, el gran vigor físico, la gran potencia y sobre todo el paso de muy buenos entrenadores, les ha enseñado muchísimo. Bueno, seguramente el momento más importante de la eliminatoria anterior fue cuando, faltando apenas una jornada o un par de jornadas, perdieron en Quito frente a Uruguay. Prácticamente la última fecha le entregaron al equipo uruguayo la posibilidad de ir al repechaje y se quedó el equipo que dirigía en ese momento el profe... Sixto Bisuete. Sí, Bisuete afuera de la eliminatoria. Exactamente, justamente Daniel, en la última fecha de la eliminatoria, en la anteúltima, perdón. Sí, porque en la última Ecuador va a jugar a Chile. Santiago. Exactamente. Con el empate, Ecuador tenía prácticamente asegurada el repechaje. Sí. Y Uruguay, que son paradojas del fútbol y de la vida, ¿no? Que termina ganando en Quito y de forma con mucha autoridad, una gran actuación de Forlán ese día. Ya daba avisos de lo que iba a pasar, ¿no? Forlán siendo gran figura en el fútbol internacional, pero ese día Uruguay hizo un gran planteo, supo cómo jugar a 2.800 metros, lo golpeó en el momento justo y terminó Uruguay siendo la representante y tomando la bandera de Sudamérica en el último mundial. Sí, ya me imagino que la gente en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, estarán hablando, bueno, ¿quién nos quitó el quinto puesto del repechaje? Bueno, un equipo que fue semifinalista de una cita mundial, además que tenía en sus filas al mejor jugador de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 como Diego Forlán, no es poca cosa. Se viene, ya para no quedarnos en el pasado, porque se estuvo muy cerca, Brasil 2014, bueno, obviamente mediante Copa América aquí en Argentina, y un nuevo proceso que Luis Chiriboga parece que le deja todo en manos a otro colombiano, Reinaldo Rueda. Sí. No sé si conoce el trabajo de Reinaldo Rueda, es un técnico vallecaucano, viene a hacer una muy buena presentación con Honduras en el Mundial, no le fue bien en la selección Colombia y generalmente ha estado más ligado a las divisiones menores, formativas en el fútbol de Colombia. ¿Qué opinión tiene de Reinaldo Rueda? Bueno, lo mismo, hemos investigado mucho de acuerdo también a nuestra profesión y de acuerdo a nuestra también relación con la gente de la Federación Ecuatoriana. Se apunta a seguir el proceso de entrenadores colombianos. En un momento estaba Rubén Darío Insúa, de muy buen desempeño en el Deportivo Quito, como también opcionado, pero se decidió por Reinaldo Rueda, que se desvinculó de Honduras. Entiendo la mejor campaña de una selección en Colombia es un tercer puesto, que justamente en sub-20, si no me equivoco, de la mano de Rueda. Sabemos que es un entrenador que también va a tener el ojo en la detección de nuevos talentos para el recambio que toda selección necesita, ¿no? Bueno, pero digamos que en algún momento Reinaldo Rueda podrá estar observándonos y usted conoce mucho más el fútbol ecuatoriano que él. ¿Qué consejo le daría? O digamos, si tuviera la oportunidad de sentarse en una charla con este estratega colombiano, le diría a dónde apuntar, porque hay buenos jugadores, ya lo ha dicho, técnicamente, físicamente siempre han sido buenos valores los ecuatorianos. ¿A dónde le apuntaría como para dar ese salto de calidad, como lo hicieron en la otra eliminatoria los otros técnicos colombianos? Bueno, es difícil dar consejos, sobre todo yo que nunca quise ser entrenador, ¿no? Pero sí, Ecuador tiene muy buenos talentos jóvenes. Soy consciente que se necesita un recambio, sobre todo en alguna línea puntual. Como la defensa, hablamos por de la ejemplo. Defensa, exactamente, Sí. Está muy bien interiorizado. Sí. Ecuador, para mi modo de ver y conocer el fútbol sudamericano, tiene de los mejores mediocampos, de los mejores volantes en el fútbol sudamericano en general. Y creo que evidentemente hay nuevos valores, hay que ir a verlos, hay que trabajar, hay que buscarlos.
en los diferentes equipos en el torneo nacional y que evidentemente trabajando mucho, como dijimos, en la parte táctica, sumado al vigor físico que tiene el futbolista ecuatoriano, las condiciones naturales y el desarrollo de esa autoestima que ha crecido mucho, estoy seguro que Ecuador va a estar en la pelea, como siempre ha estado en las últimas eliminatorias. Sí, me imagino que para alguien que de momento no siga mucho el fútbol ecuatoriano en algún rincón de América que nos ven, se refiere Carlos Alfaro Moreno a futbolistas como Segundo Castillo, Cristian Novoa, Luis Antonio Valencia, que sin duda hacen un medio campo estelar del fútbol suramericano. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero usted también estuvo en selección en Argentina en el 89, jugó frente a Colombia en algún momento, fue tercero de una Copa América, conoce a Bilardo, conoce a Maradona, qué temas, un ex Independiente de Avellaneda, vamos a hablar más adelante en nuestro ESPN Report. Nos espera porque hay pausa, ¿no? Seguimos. Pausa, entonces ya venimos con mucho más compartiendo con Carlos Alfaro Moreno aquí en ESPN Report.